Hola, hola, ¿cómo están? Jueves 25 de enero. El día de ayer dimos una importante revelación al país respecto al ascenso en el año 2016 del coronel Harvey Colchado. En ese momento comandante, por ese ascenso, ahora coronel. Y dimos cuenta de lo irregular que fue. Presentamos la resolución suprema firmada por el ministro del Interior de ese entonces, Carlos Basombrío Iglesias, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y un detalle no menor, el visto bueno que había puesto el entonces director general de la policía, Vicente Romero, que ha sido luego en este gobierno ministro del Interior, dicho sea de paso. Bueno, eso ha causado mucha tensión, ¿no? Los ha puesto un poco alterados algunos miembros del sector caviar y de su prensa, sobre todo, ¿no? Han llegado a mostrar antiguos tweets míos defendiendo la permanencia de Colchado hace 2 años mientras investigaba al delincuente de Pedro Castillo, y tweets que yo valido en este momento aparte, porque una cosa no quita la otra, ¿no? Todo tiene un contexto, estamos hablando de política, no de religión. Acá no hay verdades absolutas. Harvey Colchado en ese momento investigaba a un delincuente y lo que yo decía, a lo que me refería en ese tuit, era que porque se le diera la gana al delincuente golpista, no podía ser apartado del cargo a su antojo para que no lo investigue. Ese es el espíritu y el contexto en el cual se dio ese tuit del año 2022. Eso no quería decir que yo estaba insinuando que Harvey Colchado era inmaculado y era una santa paloma. No. Se encontraba en ese momento en una investigación salvaguardando un bien mayor para el país, que era encontrar la verdad de un presidente delincuencial que nos estaba llevando al abismo y que no podía ser removido del cargo por quien estaba siendo investigado en ese momento, que era Pedro Castillo. Entonces, yo sé que les cuesta un poco a los amigos caviares abrir un poco su mente y examinar caso por caso y no irse por la ruta fácil del todo o nada, ¿no? Pero les recuerdo que esto es política. No hay verdades absolutas, no hay verdades ni siquiera constantes. Así como cada situación hay que analizarla en base a su tiempo, cada líder es hombre de su tiempo, cada presidente hay que analizarlo en base al contexto que le tocó vivir y así sucesivamente. Entonces quería comentar eso al comienzo porque era obvio que esto iba a sacar ronchas. Era obvio que al tocar a uno de los peones, de los lacayos de la cultura caviar y fuente de muchísimo poder centralizado en el Ministerio Público, detrás del cual está Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti, que mueve todos los telones, ¿no? Todos son los titiriteros perfectos al interior de un órgano autónomo como debería ser la Fiscalía, y que no lo es, ¿no? Porque detrás de estos títeres están los poderes fácticos de verdad, que son Gustavo Gorriti y hoy por hoy Pablo Sánchez. Pasando a otro tema, ayer comenté también la destitución que se apartaba de la norma del general Angulo, hasta hace poco comandante general de la Policía Nacional del Perú, y que se han agarrado de la agresión a Dina Boluarte en Ayacucho para sacarlo, violando la norma. El general Angulo tuvo un discurso en el cual fue claro, en el cual él manifiesta su desacuerdo, y tiene razón. No siendo Angulo santo de mi devoción, y entre otras razones porque mantuvo en la policía a Harvey Colchado, cuando tendría que haberlo apartado, porque su accionar daña la moral, daña la institucionalidad, daña la imagen de la Policía Nacional del Perú. Pero dejando de lado mi opinión personal sobre Angulo, tiene un caso él, y se va a amparar en la norma, porque no está contemplado ni en ninguna de las causales de pase a retiro, de destitución, de cese antes del plazo de alto mando en la policía, las que ha dado el ministro del Interior como interlocutor de la Presidenta de la República para removerlo del cargo y pasarlo a retiro inmediatamente. Entonces vamos a ver qué pasa eso, pero quiero comentar que a raíz de eso que ha pasado, se ha enviado 2 oficios el día de ayer del despacho de quien era en ese momento presidente del Congreso de la República, la congresista Lady Camones, cuando se modifica la ley de la Policía Nacional del Perú para introducir los criterios que les estoy contando, los criterios que
que son causales de pase a retiro a un alto mando de la policía. Uno de esos oficios está dirigido al actual ministro del Interior, Víctor Torres, y bueno, el espíritu es solicitar, informar con carácter de urgente, señala el documento, a su despacho respecto al estado de trámite de elaboración y aprobación de dicha norma, dando cumplimiento a la ley antes referida. Porque lo que ha dicho el ministro, ¿no?, es que no estaba reglamentada esa ley. Pero eso es culpa, punto número uno, es culpa del Ejecutivo, y tengo entendido también que desde el Congreso van a comenzar a penalizar cuando no se cumpla con los plazos para reglamentar normas ya aprobadas en el Congreso, las leyes. Así que por un lado, el incumplimiento de no haberlo hecho a los 60 días es del Ejecutivo, ¿no? Y no olvidemos que este Ejecutivo también ha solicitado y se les otorgó facultades legislativas en materia de inseguridad ciudadana. Pero dejando eso de lado, al no haber respetado el plazo que contempla la ley de 60 días para reglamentarla, desde el día 61 ya era de cumplimiento obligatorio. Y punto número dos, digamos que inclusive si no ha sido reglamentada, desde el día siguiente de la publicación de la ley en el Diario Oficial del Peruano es de cumplimiento obligatorio. Eso para tenerlo claro, porque se están agarrando de eso y aquí nadie defiende a Angulo, porque así como hoy es Angulo, mañana podría ser quien sea. O tenemos un país de normas y de leyes o no lo tenemos. Se tiene que respetar la norma existente. Y el segundo oficio ha sido enviado nada más y nada menos que al presidente del Consejo de Ministros, señor Otárola. Y dice, me dirijo a usted, y lo vamos a poner, para saludarlo cordialmente y manifestarle que con fecha 9 de septiembre del año 2022 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31570, que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué dice ahí? Que se publicó la ley. Entonces, como he dicho, incluso si no se hubiera reglamentado, como dice el ministro Torres que no se ha hecho, y esa es la excusa para poder tener la facultad de remover a su antojo a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, al día siguiente desde su publicación es de obligatorio cumplimiento. Entonces es importante que se haya, yo pienso que inclusive esto se debió mencionar más claramente en los oficios que he enviado tanto al ministro del Interior como al presidente del Consejo de Ministros, quien ejercía la presidencia del Parlamento en ese momento, Lady Camones. Bien, pasando a otro tema, mañana voy a estar hablando en una entrevista con Mara Seminario, quien fue brevemente ministra fue titular del MINCETUR, del Comercio Exterior y Turismo, en la breve presidencia de Manuel Merino. Yo creo que el país se perdió una oportunidad de tener una ministra de lujo ahí, con una destacada trayectoria en turismo sobre todo, preparada para enfrentar los grandes desafíos, para consolidar el sector. Fíjense ustedes cómo el Perú se ha perdido de que gente líder, preparada en sus sectores, sirvan en la administración pública a nuestro país por la estupidez de noviembre del 2020, de las marchas, ¿no?, de este asusamiento de los grandes medios de comunicación muchas veces, de todo lo que ya sabemos de Merino no me representa, ¿no?, de la manipulación para defender a un delincuente como Vizcarra. Y yo creo que otro hubiera sido el curso del país si es que se hubiera podido llevar a cabo la presidencia de Manuel Merino y hubiera tenido gente como Mara Seminario, a quien voy a estar entrevistando el día de mañana, titular del MINCETUR como ministra de Comercio Exterior y Turismo. Y quiero hablar con ella de la situación de Machu Picchu y Cusco, porque hay muchas cosas, ¿no? Han presentado otra moción para interpelar a Leslie Urteaga por la venta de boletos vía la plataforma Join Us, ¿no? Dicen que hay muchos indicios de irregularidades en cómo ha sido concesionada a esa empresa la venta de entradas. Me voy a estar ahondando a esto, pero todo esto se está dando en un contexto en el cual en Cusco ya anunciaron un paro de 48 horas
quienes se oponen a la venta de entradas de manera electrónica, porque dicen que esto afecta a miles de familias, ¿no? Y que bueno, no es posible hacerlo, dicen, ¿no? Entonces hay una noticia que yo quiero compartir con ustedes que dice, una nueva jornada de protesta se ha registrado en la ciudad del Cusco con la marcha de cientos de operadores turísticos que reiteran su rechazo a la decisión del gobierno central de implantar la venta electrónica de entradas para visitar el santuario de Machu Picchu. Consideran que afecta la dinámica económica de la que dependen cientos de familias. Otro punto que reclaman es la renuncia al cargo de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Y han dicho aparte que los protestantes anticiparon que la medida de fuerza se intensificará en las próximas horas. Ahora, yo les hago una pregunta. La modalidad de venta de entradas a Machu Picchu debe beneficiar ¿a quién? ¿A quienes quieren vender ahí en la localidad o a los consumidores del Perú y de todo el mundo? Debe ser lo más conveniente para los segundos, ¿no creen ustedes? Debe ser lo más conveniente, lo más cómodo, lo más competitivo y, digamos, lo más moderno y pragmático para el usuario, que es el que va a ir a depositar su dinero ahí para visitar y generarnos ingresos al Perú. Para ellos es para quien debe ser cómodo. Entonces, aquí hay un terror terrible a la palabra privatización. Yo sí estaría de acuerdo en que la venta de entradas debería ser en un ámbito privado totalmente, que el Estado debería dar una cesión de las entradas a diversos, no a uno, no hay que centralizarlo para que puedan competir con un precio sugerido, a los privados y que compitan por un mejor trabajo. Considero aparte que la administración, el cuidado, el mantenimiento y la operación de Machu Picchu debería también ser privatizado. Debería ser, no tienen por qué tenerle miedo a la palabra privatización, porque el Estado lo hace mal. Es corrupto, se burocratiza, se ralentiza todo, nos somete al atraso, al ayer, y está completamente con un monopolio de la actividad en detrimento del usuario final. Se debería abrir la paleta a que participen varios y que compitan entre ellos, y el único beneficiado va a ser el usuario final, el turista nacional y el turista internacional, con un mejor servicio para disputarse los clientes. Ese es el espíritu de una economía verdaderamente liberal. Así que mañana voy a estar hablando con Mara Seminario, y lo último que quiero comentar hoy es la suspensión de la privatización de la petrolera estatal YPF en Argentina. Ya sabíamos que la presidencia de Javier Milei no iba a ser fácil. Se apoya, desde luego, el presidente Milei, se apoya su visión reduccionista del aparato estatal y de sus mafias, de la centralización, de los monopolios, de las cofradías de corrupción que ha logrado instaurar, del aniquilamiento del espíritu libre de las personas, del aniquilamiento de la libre iniciativa del ciudadano privado que quiere salir adelante por y para sí mismo mediante sus propios esfuerzos. No iba a ser fácil porque no tiene una gran fuerza en la representación nacional del Parlamento, tanto diputados como senadores. No la tenía, eso era un hecho. Pero la agenda, entonces lo que le quiero comentar es que parece que YPF es una de las concesiones a él. Decir que no va a ser privatizada como se había anunciado que iba a ser, parece ser que está concediendo en algunas cosas para negociar y llevar adelante lo más importante de su agenda en estos momentos. Ya se verá más adelante, porque innegablemente sus políticas van a conducir al éxito económico, a la reinserción de Argentina en la economía internacional, a que sea sujeto de crédito nuevamente, a que no esté en default en sus pagos de créditos internacionales, a que no dependa del Estado tanta gente, a poner en marcha los grandes motores de la economía argentina. Entonces, pues, ha llamado mucho la atención en que dé una aparente marcha atrás en la privatización total de YPF, pero parece ser que el presidente Milei está
sería una concesión, ¿no?, para poder negociar. Eso es todo por hoy. Nos encontramos mañana. Buenas noches.